Hola de nuevo, gracias por volver. Hola, Braulio. Vamos a ver. Aquí estás, Alejandro, ya te vi. Te llamo y tienes que aceptar la pantalla, ¿vale? Ahí está. Por fin. Perfecto. Uf, Ya te hemos qué horror. encontrado. Nada. Nada, no, es que ya te digo, te lo he mandado ahí en un audio y pensaba que lo habías escuchado. Nada, sin problema, la gente ha vuelto. Bueno, Pues buenas tardes a todos. buenas tardes. Estamos con Alejandro Bonet. Es una persona que es un gran estudioso de la climatología y cómo aplicarla en invernaderos. Y bueno, todos sabemos que las orquídeas pues están en cualquier parte, desde la orilla del mar hasta grandes alturas en los Andes o en las zonas alpinas, por ejemplo. Entonces, si queremos tener bien cultivadas las orquídeas en los invernaderos, necesitamos conocer de dónde provienen, qué clima tienen en su casa, conocer las propiedades que puede tener nuestro invernadero y cómo poder adaptarla para convertirlo en un clima tropical para nuestras orquídeas y que vivan lo mejor posible. Bueno, Alejandro, pues encantada de tenerte con nosotros hoy. Estás en un sitio increíble. Yo cuando estuve allí el año pasado lo flipé un montón, me encantó el invernadero que has montado. Muchas Luego gracias. contamos los proyectos que tienes, Muy bien. que les va a gustar a todo el mundo. Y nada, cuéntanos un poquito qué es lo que te picó para empezar a estudiar todo y poder llegar a construir todo lo que tienes ahí. Cuéntanos. Bueno, pues como todos vosotros, pues iniciamos un poco con el mundo de las orquídeas un poco dando palos de ciego, ¿no? Leyendo libros, leyendo artículos, que si orquídeas cálidas, que si orquídeas intermedias, que si orquídeas frías, ¿eh? Y durante 3 o 4 años estuve pues un poco aplicando eso al invernadero y como realmente todos los informes y estudios que hay en Internet sobre invernaderos son siempre invernaderos industriales, que son Sí, cosas para la agricultura. que son Normalmente aquí en España agriculturas se utilizan mucho para la agricultura y que lo para... que buscan es Sí, energía fotosintética al máximo, ¿no? Para tener una producción máxima, cosa que no es el caso de los invernaderos, ¿no? no. Nosotros Y hay veces que lo necesitamos al revés. no, es que es precisamente al revés lo que necesitamos, ¿no? Porque Sí, el hábitat es totalmente diferente. Entonces, sí. pues ya te digo, estuve 4 años dando palos de ciego y no llegaba a conseguir resultados de enraizamiento y de resultados con las orquídeas, ¿no? Que a mí me gustasen. Entonces, bueno, pues empecé a leer un poco de climatología tropical e Ujú. intentar aplicar esto dentro del invernadero, además desde cero. Porque, insisto, lo que te cuentan de los invernaderos industriales, hombre, te da siempre una pista, ¿no? Pero no es válido para el invernadero tropical, ¿eh? Y entonces, Ujú. bueno, pues a base de leer un poquito y por unos conocimientos previos que tenía yo por mi anterior trabajo, pues esto lo he aplicado al invernadero. Pero donde realmente, porque hay una cosa clarísima, ¿no? Que los libros son una guía nada más. Hasta que no vas allí y lo ves, no te das cuenta exactamente de la magnitud y de todo lo que Ujú. pasa en una selva tropical, ¿no? Concretamente en mi caso fue Monteverde, no sé si estarán por ahí, Álvaro, si estáis en Monteverde, un saludo muy grande. Sí, Y un nada, pues saludo, un saludo. Estará por ahí, si no nos ve en directo lo verá luego, bueno, porque si no además lo le verá más contaste el tarde. otro Sí, día, porque él sí. es como yo, esto de las maquinitas como que se nos da fatal, Bueno, ¿eh? Vale. yo también estamos todos aprendiendo, así que Bueno, nada, estamos todos y igual. me presenté hace ya unos años por allí, creo que fue en el 2011. 2011 me presenté un día por allí en su jardín de orquídeas, un jardín de orquídeas maravilloso, en un entorno maravilloso, que siempre lo tendré en el corazón, ese sitio, Ujú. y Álvaro también. Y le dije que aparte de ver su jardín, quería que me enseñase lo que es la selva tropical. Y me dijo, Sí. mañana a las 5:30 de la mañana. Y nada, al día siguiente a las 5:30 de la mañana nos fuimos a la selva tropical y desde entonces no he salido de ahí. ¿Eh? Todos los años que Tu, puedo ir tu, a... tu cabeza, tu ¿eh? cabeza además se ha quedado allí. Mi cabeza se ha quedado O ahí. tu Sí, sí, sí. corazón, no sé. La verdad es que todo, porque es un sitio... Y aparte, los chicos es una gente tan estupenda, tan agradable y tan maravillosa que da gusto. Dentro de Pues Sudamérica, la verdad, hablaremos con ellos pronto, con los chicos de Monteverde Orchid sí. Garden.
claro, hablaremos muy pronto. No, tengo que cuadrar agenda para poder, claro, pero nada, ya se han claro. ofrecido y hablaremos con ellos y nos enseñarán la finca que tienen allí preciosa. Bueno, y Pues entonces Alejandro, cuéntanos, sí, dime, perdón, no quería cortarte. no, no, pues no, simplemente pues al ver un poco lo que es la selva tropical, por un lado ver qué es lo que pasa climáticamente y luego ver qué es lo que pasa en las orquídeas, ¿no? Entonces ya todo el Ujú. tema este de intermedias, cálidas y tal, entonces ya se convierte totalmente difuso porque es como nunca se puede generalizar, ¿no? En las orquídeas y tampoco se puede generar con la meteorología, que ahora lo veremos, ¿no? Que hablamos de climas tropicales y luego hay cantidad de subclimas, ¿no? Pero cuando tenemos que hablar, evidentemente, no podemos dedicarnos a cada aspecto, ¿no? Entonces, a partir de ahora, lo que voy a intentar un poco es cómo me planteo yo el invernadero, ¿no? Que es realmente soy un copión, lo único que he hecho ha sido intentar copiar al máximo lo que he visto allí, y luego he visto en Perú, y he visto en Venezuela, y he visto en otros sitios, en la India también, en África también. Y un poco, pues, eso que lees de climatología y ver exactamente cómo funciona y cuál es la mecánica, ¿no? Perfecto, pues cuéntanos un poquito qué es lo que debemos, qué información debemos buscar y qué es lo que debemos entender del clima que nosotros queremos reproducir. Bueno, independientemente de la planta, que yo no voy a hablar de planta, me voy a dedicar Ujú. al tema del invernadero. Para construir mi invernadero, lo que he hecho yo ha sido tomar una guía de qué es lo que pasa en los trópicos, ¿vale? Entonces, a lo mejor esto es un poco tostón lo que os voy a contar, pero si tú realmente quieres desarrollar un invernadero, tienes que comprender cómo funciona el clima tropical, ¿vale? Entonces, así un poco, por definición, el clima tropical es un clima inestable. Siempre que se habla de inestabilidad, es aire que sube. Y cuando se habla de estabilidad, es aire que baja. Simplemente todo lo que es la zona intertropical, que es entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, 23 norte y 23 sur, es aire básicamente inestable. La temperatura del agua no suele bajar de 27 grados, por eso hay esos índices tan grandes de evaporación, ¿eh? Ujú. Y la temperatura también a nivel del mar no suele bajar de los 15 grados, y poco más. Todos sabemos dónde está el trópico, ¿eh? Y a partir de eso, el, voy a hablar un poco de lo que es el efecto invernadero, que se produce a nivel macro en la Tierra y a nivel micro en el invernadero. Vamos a empezar por lo que es un invernadero, ¿no? La atmósfera Ujú. está compuesta de hidrógeno y oxígeno, el 78%, y 21% de oxígeno, y luego tenemos ese 2% de una serie de gases, entre los que están los gases de efecto invernadero, ¿vale? Que eso, si lo trasladamos a nuestro invernadero, serían los cristales del invernadero. O sea, el Ujú. CO2, el metano y el vapor de agua. El más numeroso es el vapor de agua. Todos hablan del CO2, pero el vapor de agua es el gas más abundante y el que produce mayor efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Simplemente viene radiación solar en onda corta, onda corta, Ujú. onda muy corta, y esa tiene la habilidad de traspasar la atmósfera. Todos esos gases pasan, pegan contra el suelo, calientan el suelo y se convierten en onda larga. Esa radiación, cuando se convierte en onda larga, se ve reflejada hacia el espacio, y es entonces cuando el vapor de agua, el CO2 y el metano lo capturan y no lo dejan irse al espacio exterior. Entonces es cuando la Tierra se calienta. De hecho, en Claro, lo que nos periodos... estás diciendo, o sea, para hacer un resumen de lo que nos quieres mm, mostrar, es que los rayos inciden y el calor se queda dentro porque no vuelven a salir otra vez. Entonces, lo que hace es que se no vuelven recalienta a la salir zona donde... porque entran en onda corta, al pegar contra el suelo se convierte en onda larga, y la onda larga no sale de la atmósfera, se Se queda queda. dentro de la atmósfera, Perfecto. ¿vale? Entonces el calor, que es lo que nosotros queremos conservar dentro del invernadero, es Eso lo es. que hacen nuestros policarbonatos, nuestros cristales y todo eso para Eh, que ese calorcito pase la efectivamente. luz y se quede el calor. Eso Y luego, es. simplemente por Sí te he entendido. curiosidad, a nivel Sí. geológico, lo que realmente ha regulado la temperatura, lo que ha hecho, por ejemplo, cuando era la Tierra bola de nieve, lo que pasa Ujú. es que no había vapor de agua o había muy poco CO2. En el momento que suben el vapor de agua y los niveles de CO2 por los volcanes, por los motivos X que sean, es cuando la Tierra Ujú. otra vez se empieza otra vez a calentar. O sea, que no es que el CO2 sea malo o bueno, ¿eh? Porque el CO2, la vida existe gracias al CO2, ¿no? Porque lo sintetizan Ujú. las plantas y lo convierten en Y hidratos de carbono. en, Si no, es en como carbono, siempre, exacto.
es cuando un sistema energético está desequilibrado, que es lo que está pasando ahora, ¿vale? Y bueno, pues el invernadero pasa lo mismo. Entra en onda corta, atraviesa los cristales, pega en el suelo, nos calienta y cuando va a salir se convierte en onda larga y no puede salir, ¿vale? O sea que punto número uno, para nosotros poder regular la cantidad de energía que recibe el invernadero, pues lógicamente es parar esa radiación, ¿eh? Entonces hay que tener claro cómo funciona, el efecto invernadero. Y que esto es un sistema, si lo tenemos desequilibrado, si queremos enfriar, lo que no podemos dejar es que se caliente. Vamos a empezar primero por evitar que el invernadero se caliente y luego dentro de eso ya podremos ver qué es lo que podemos enfriar y qué es lo que no podemos enfriar. Mira, a partir de ahora me he puesto una guía porque como tengo tendencia a enrollarme, atmósfera, explicación del efecto invernadero, energía. Bueno, una cosa que también es una cosa muy obvia, pero que bueno, la voy a recordar, eso de la Tierra, estamos en invierno, aquí vamos a poner que está el Sol, ¿eh? Como yo voy a hablar siempre hemisferio norte, ¿vale? Porque es donde vivimos. Los que viven en el hemisferio sur, pues lógicamente al contrario. Aquí estamos en el verano, ese es el eje de la Tierra, 23 grados, que además coincide esos 23 grados, que es la proyección sobre el trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Por eso están a 23 grados. Entonces, aquí está el Sol, aquí estamos en verano. Aquí, el verano, que es el solsticio de verano, que es el 21 de junio, concretamente en el 40 norte, que es donde estamos nosotros, son 16 horas 20, creo, de luz y 9 horas 20 de oscuridad. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos rotando y nos vamos al equinoccio de otoño. La incidencia en este plano es exactamente la misma, ¿vale? Tenemos 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad y es el 21 de septiembre. Seguimos, nos vamos a este lado. Ahora el hemisferio norte está más alejado, tiene menos incidencia y estamos en solsticio de invierno, 9 horas 20 de luz y 16 horas 20 de oscuridad. Y volvemos aquí a este plano y ya nos iríamos otra vez al equinoccio de primavera, lo mismo, 12 horas y 12 horas. Y eso es importantísimo tenerlo claro, lo que es... Por eso, por eso en primavera y en otoño las orquídeas se nos dan súper bien. En verano y en invierno es cuando los sudamos y los sufrimos para que puedan florecer, vale. Exacto, porque pero en el trópico, pero lo luego, que estoy entendiendo es que ellos tienen allí 12 horas de luz y 12 horas de sol. O sea, 12 claro, horas de y además veremos día. más adelante Exacto. que en los trópicos la climatología diaria, cuando hablamos a nivel día, hablamos del tiempo, la diferencia entre meteorología es a corto plazo. Yo hablo de un día a una previsión y hablamos de meteorología. Y cuando hablamos a largo plazo hablamos de clima. Esa es la diferencia entre meteorología y clima. Corto plazo y largo plazo. ¿Vale? Bueno, pues... Vale, Alejandro, vamos un poquito al tema, si quieres, de cómo entender el clima dentro del invernadero. Sí. Es que te estás yendo un poquito, perdóname. No, bueno, yo sí. Es que si no cuento esto me considero incapaz de explicar cómo he diseñado mi invernadero. Venga, pues. Vale. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente, tengo aquí a la gente ya canina, me dicen que tienen hambre, que quieren bueno, que quieren ya saber cómo aplicar todo lo que nos estás contando en su casa y cómo poder convertir nuestra eso casa vamos a, mira, esto un poco de paciencia, Pues ya sabes, paciencia, chicos, venga, vamos a aprender aquí. El dibujito ese que te he mandado, el dibujito de la bola verde, ¿lo puedes poner? Sí, vamos a ponerlo, claro que sí. Dame un segundito. Ahí está. Aquí. Perfecto. Bueno, salgo yo un poquito ahí en medio, pero bueno, os lo imagináis. Vale. Bueno, pues eso es la célula de Hartley. Eso es lo que define la climatología en todo el planeta. Inicialmente en el Ecuador, en el trópico, vemos en la parte de abajo el trópico de Capricornio, en el 30 sur, y en el trópico de Cáncer, en el 30 norte. Bueno, ese no es el trópico, es un poco más arriba, es sería el 23. Bueno, lo que veis ahí es mayor incidencia en el Ecuador, el aire, como habíamos dicho, es un aire inestable que se calienta, que empieza a subir hacia la tropopausa, se empieza a enfriar y forma todo lo que son las tormentas tropicales. Llega hasta la estratosfera y se dirige hacia el norte. Vemos que llega más o menos en el 30 norte, que ese aire empieza a bajar. Y es un aire frío y seco, ¿vale? Que es el que produce exactamente toda la franja desértica alrededor del planeta. Si nos fijamos, todos los desiertos en el planeta están en el 30 norte. El desierto de Sonora, el desierto del Sáhara,
el de Arabia y el del Gobi. O sea, una consecuencia de la climatología tropical son las franjas desérticas en el planeta. Ese aire, cuando vuelve otra vez hacia el Ecuador, es el que genera los alisios, ¿vale? En nuestro caso, en el hemisferio norte, son alisios del noroeste, ¿vale? Y es el que va a determinar toda la climatología tropical, ¿eh? Eso hay que tenerlo claro, el por qué siempre sopla el viento desde el noroeste. Exactamente, soplaría de norte a sur, pero como la Tierra gira y por el efecto Coriolis se inclina y empieza a ser viento noroeste. Y como veo que esto les interesa poco, vamos a seguir. Modificación, vale, convergencia. Nos Vale. pregunta Pera que cómo puedes tener un Parkinsonianum y una Miltoniopsis en el mismo invernadero. Pues eso es lo que vais a averiguar después. Bueno, Creedme, que lo vais es, a ver después, de verdad. Sí, 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 por, no lo digas, no lo por digas. eso toda esta explicación es necesaria para comprender cómo funciona el Exacto, que invernadero. lo van a Sé que es entender luego cuando lo vean. sé que es un coñazo, pero bueno, es lo que tiene. No, a ver, no, Alejandro, no es un ¿Eh? coñazo. Nos están ¿Eh? diciendo que es muy, muy interesante lo que estás diciendo, de verdad. Bueno, Que es muy pues a ver, si interesante, esto, que hay que ver, que si hay que ver esto en consigo, 2 temporadas, nos dicen. bueno, pues las que haga falta. Sí, y si consigo, Claro que sí. lo digo todo de tiradillo y así no me enrollo más. Vamos a ver, la célula de Henry y los alisios, ¿vale? Bueno, ya si quieres, mira, y ahora para vuestra curiosidad, el cambio climático. ¿Qué es lo que está pasando? Esa célula que se genera en el Ecuador y que cae en el 30 sur, como está habiendo más gases de efecto invernadero, esa célula se está haciendo más grande. Entonces, ese aire frío y seco que cae en el 30 norte, la franja desértica del planeta, está empezando a incidir en el 35 y en el 40 norte, que es lo que nos está pasando ahora a nosotros. Por eso estamos teniendo, aquí en el Escorial hace 15 años, en invierno había 20, o sea, entre 10 y 15 bajo cero, y llevamos 3 inviernos que no hiela, precisamente por esa célula se está agrandando. ¿Por qué? Pues porque, como hemos hablado ya de lo que es el efecto invernadero, si metemos más CO2, además se retroalimenta, más CO2 se calienta, más Sí. vapor de agua y esa célula se va haciendo más grande. Bueno, esa célula cuando llega al suelo viene hacia el sur y son los alisios, que va a determinar en gran medida la climatología tropical. Vale. Entonces, una curiosidad también que tenemos que tener clara. El invernadero lo tenemos que llevar a la par que nuestra estación. Voy a poner un ejemplo. Hablo desde Madrid. No tiene nada que ver desde Madrid o estar en Barcelona o estar en Valencia o estar en Santiago. Estoy hablando de un clima continental. ¿Por qué el clima Sí. continental? Bueno, porque es el más radical. O sea, mucho frío en invierno, mucho calor en verano, por lo cual tocando esta posición que es la de Madrid, nos vale para explicar. Vamos a ver. El invierno en el 40 norte, en la zona de Madrid, son inviernos fríos y secos. Y el invierno tropical, también, por ejemplo, en Costa Rica o en toda la zona tropical, son días muy luminosos y con pocas precipitaciones. Siempre que nos vamos de vacaciones al trópico no se nos ocurre irnos en verano, nos vamos en invierno. ¿Por qué sucede esto? Porque en la época invernal en el hemisferio norte, la radiación, tanto en el 40 norte como en el trópico, es mucho menor. Por lo tanto, no tenemos esa célula de Hartley que hemos hablado antes, se disminuye en intensidad y en tamaño y no tenemos las condiciones para que se produzcan convectividad o inestabilidad. Sin embargo, ellos, en esa zona, dicen que están en verano. O sea, Porque no astronómicamente, les llueve. Ellos porque no entienden que les no llueve, llueve es verano. Sí, astronómicamente están en invierno. Astronómicamente sí. están en invierno. Pero le llaman, bueno, la época La seca, lo seca. llaman verano. Sí. Lo mismo pasa al contrario. Cuando estamos aquí en verano, en 40 norte, pues hace mucho calor y todo muy seco, ¿no? Y el verano tropical, que son nublados y con precipitaciones. Le llaman invierno porque llueve. Y le llaman invierno también porque a veces hace menos frío. Dice, pero ¿cómo puede ser si astronómicamente es verano? ¿Cómo puede ser que haga más frío? Pues porque esa energía que realmente es la que está produciendo todo lo que estamos hablando, se transforma en un intercambio adiabático que se llama el cambio de líquido a gas, hay una pérdida de energía. Y lo que está es enfriando exactamente la atmósfera. Pero la radiación es mucho mayor y es astronómicamente verano. Dicho esto,
Alejandro, nos preguntan si eres meteorólogo. No, pero por mi trabajo que me dedicaba al tema de la aviación, pues me jugaba un poco las habas dentro de la masa, De la climatología, claro, de tenías la que entender todo climatología, eso. vale. Y ahora Exacto. ya, para dejaros un poco el tema este, bueno, entonces estamos en el Ecuador, precipitaciones más o menos continuas a lo largo de todo el año. O sea, llueve Ujú. durante todo el año. Luego vemos que no va a ser así, porque esa célula que hemos hablado antes, porque no, es que vive en el Ecuador y en el Ecuador sí, llueve más o menos a lo largo de todo el año. Pero no es cierto, porque esa célula que hemos visto, la célula de Hartley, a lo largo del año, cuando estamos en el verano, en el hemisferio norte, esa célula se desplaza hacia el norte y aumenta en magnitud. Y cuando llega el Ujú. invierno, se desplaza hacia el sur. Con lo cual, por eso, la climatología en el Ecuador, por denominación, es más o menos igual, sí, pero como siempre, pero no. Pero hay épocas en las cuales disminuyen las precipitaciones. Entonces, Ujú. a partir de lo que hemos hablado y de la incidencia del sol, siempre vamos a partir del Ecuador, que llueve a lo largo de todo el año, de los 12 meses, más o menos igual, y en el momento que nos empezamos a desplazar hacia el norte o hacia el polo sur, vamos a quedarnos en el norte, lo que va a pasar es que cada vez que subamos un paralelo, la época de sequía va a aumentar en tiempo y en magnitud. Quiere decir que si en el Ecuador llueve todos los días, durante todo el año, si nos vamos ya al 11 norte a Costa Rica, en Costa Rica, en la zona del Caribe, van a tener una precipitación, a lo mejor de los 12 meses, 10 meses va a llover, pero 2 meses Ujú. va a ser una zona seca. Si nos desplazamos al 30, esos 2 meses lo que van a hacer es aumentar, van a ser 3 o 4 meses, que es lo que pasa en la zona de Miami. O sea, cuando nos desplazamos en un sentido o en otro, la época de sequía aumenta en número de días, en número de meses, y luego Ujú. también lo mismo desde el Ecuador, nos desplazamos en un sentido o del otro, las temperaturas máximas y mínimas anuales son parejas. En el Ecuador hay muy poca diferencia, por eso de las 12 horas y 12 horas, entre el día y la Sí. noche, son temperaturas máximas y mínimas muy parecidas, y según nos vamos desplazando hacia el norte, esas amplitudes van aumentando. Tenemos mucha temperatura por el día y mucho frío por la noche. Eso es importante el conocerlo, ¿no? Que según nos Sí, sí, eso además a orienta, las orquídeas le viene de lujo porque necesitan claro. esa diferencia entre el día y la noche para poder ayudarle a la floración. Bueno, y luego ya Pues para acabar con sí. el tostón, para acabar con el tostón, los alisios, que hemos hablado de los alisios determinan toda la climatología en el planeta y sobre todo en Sí. el, vamos a ver, los alisios como soplan desde el norte, del noreste. Vamos a poner un caso muy claro, todo lo que es la cordillera de los Andes y todo lo que es la cordillera central en Centroamérica. Toda la Ujú. parte oriental tiene un clima tropical húmedo. Veamos toda la zona del Caribe de Costa Rica, de toda Centroamérica, y sin embargo, si nos pasamos al Pacífico, de repente tenemos tropical seco. Lo mismo pasa en los Andes, en toda la vertiente del Amazonas, todo lo conocemos, la cantidad de precipitaciones que se pasan ahí. Sin embargo, nos pasamos al otro lado y desaparece. Y Sí. empieza a ser un clima tropical seco. ¿Por qué? Porque estos vientos lo que hacen, lo que se trata de la meteorología, eso que hemos hablado de inestabilidad, es subir una masa de aire hacia arriba. ¿Para qué? Para enfriarla y que se condense y que forme precipitación. Bueno, pues Precipitaciones, exacto. lo que hacen los alisios sin tener inestabilidad es que empujan esa masa de aire por las laderas de la montaña, lo enfrían, se condensa y llueve. Primero, con poca energía, teníamos lo que sería una nube de estancamiento, los bosques nubosos, que digamos, y si tenemos más Ujú. energía, tenemos precipitación. A sotavento, ese aire se ha enfriado, lo mismo que pasaba con la gente, siempre es todo lo mismo, es energía, aportar energía, ¿y qué es lo que pasa con esa energía? A sotavento, ese aire se ha quedado totalmente sin energía, seco y frío, baja y se calienta. ¿Qué es lo que pasa en todos los Andes? Es lo que pasa, por ejemplo, en Madrid, cuando sopla, Mm. cuando vienen las borrascas del norte, toda la energía se queda en Segovia. Y aquí no cae nada. Cuando viene aire sur se llama efecto Foe, ¿vale? Que lo que hace es mecánicamente nos sube esa masa de aire, se enfría y se condensa, ¿vale? Entonces, dentro del invernadero hay una definición que se llama la definición de Cooper que habla de diferentes climas tropicales. Ahora el primero es el clima ecuatorial, que es el que todos conocemos, Ujú. que es el Ecuador, que más o menos es parejo, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad.
Luego tenemos el monzónico, que es ni más ni menos, ahora lo veremos más tarde, una aplicación del viento local a lo bestia. Es el viento tiene una dirección a lo largo de todo el año, y hay un momento que cambia de dirección y pega contra, concretamente, los monzones en la India, esa masa que estamos hablando del efecto fue lo que hace es un aire sur, que pega contra el Himalaya y ya tenemos ahí los monzones montados. Sí, pero hay monzones de invierno y monzones de verano, ¿verdad, Alejandro? Monzones de invierno, es que por eso te estoy diciendo que una cosa son las borrascas. Sí. Las borrascas van por su lado. Esas se van moviendo a lo largo del planeta, se van creando y tal. Y luego tenemos climatología local. Cualquier incidencia, cómo funciona, que ahora lo veremos. Si me pones ahora mismo, ponme la lámina de vientos locales. Ahí lo vemos. Lo que pasa es que justo sales tú encima. Sí. La brisa de mar. ¿Qué es la brisa de mar? La brisa de mar se produce todos los días, sale el sol por la mañana, se calienta el continente y se calienta el océano. Como el continente se calienta mucho antes, aire caliente empieza a subir, se produce una depresión y el aire húmedo del océano tiende a ocupar ese espacio. Ese aire cálido y húmedo empieza a subir por las laderas de las montañas y es la que nos forma la nube de estancamiento, los bosques nubosos y si tenemos más energía, las precipitaciones convectivas o de tormenta. Eso pasa todos los días en todas las costas españolas y todas las costas del mundo. Pasa en un rango llega a entrar esa brisa de mar, que podemos decir, a unos 150 o 200 kilómetros hacia adentro de la costa, ¿vale? Bueno, pues el monzón no es ni más ni menos que eso a lo bestia. Se calienta todo el subcontinente asiático, concretamente en la zona de la India, se calienta, ese aire empieza a subir y eso que era un viento local micro se convierte en un viento local macro. Es siempre lo mismo, aporte de energía. Siempre la alta presión va hacia la baja presión. Eso es un monzón. Entonces depende la zona del planeta en la que estemos, en el momento que tenemos un calentamiento por parte del continente, se produce meteorología monzónica, que son estacionales. Y luego tenemos tropical húmedo y tropical seco. Y vamos a parar aquí ya para no volvernos locos. Tropical húmedo, nos ponemos en el caso de Costa Rica, la parte este de Costa Rica, como los vientos soplan del noreste, pegan en la cordillera central, toda la energía que cogen sube por las laderas y tenemos una mezcla de tropical húmedo y nube de estancamiento o bosque lluvioso. A sotavento se queda sin energía y tenemos el tropical seco, ¿vale? Esa es la diferencia entre el húmedo y seco, depende en qué lado de la cordillera estés, ¿vale? Y luego ya para acabar todo esto, para que veáis un ejemplo y la complejidad que tiene todo esto, por ejemplo, para misma latitud, Roma, Madrid, Nueva York y Chicago. Estamos en el mismo paralelo, entre el 40 y el 45. Fijaros la climatología que tenemos aquí, en España y en Roma y en Italia, es una climatología benigna y sin embargo en la misma latitud, en Estados Unidos, 30 bajo cero, nevadas de 1,5 metros. ¿Por qué? Por la relación, que esto es muy importante que la climatología, relación continente-océano. El continente lo que hace es que cuando se desplazan las masas de aire, pierden enseguida energía. Viene aire norte, viene por todo el continente y es un aire frío que no pierde energía. Sin embargo, la temperatura media del océano a lo largo de todo el planeta son 15 grados. Cuando se desplazan esas masas de aire por el océano, no pierden energía. Entonces, España, tenemos esa climatología porque estamos rodeados de agua, ni más ni menos. Y esa masa de agua a 15 grados es la que permite que no tengamos el mismo tiempo que tienen en Rumanía, que tienen 30 bajo cero y también están. O sea, la relación continente-agua es muy importante para determinar todo esto. Y dicho esto... Mira, nos decía Pera, dice que un amigo que se lo explicó, que en el trópico en verano llueve cada día y en invierno llueve todo el día. Pues depende. Sí. Lo que estaba explicando Alejandro Pera, depende que esté en un lado del país o en el otro. Si es en que un depende, lado de la mira. cordillera te llueve... Yo es que lo vi en Panamá cuando estuve allí. En una parte de Panamá, en lo que era el centro, que es muchísimo más elevado, por ejemplo en la zona de Boquete o en el Valle de Antón, allí sí llueve todos los días, precisamente por lo que está comentando
Alejandro. Sin embargo, te mueves unos kilómetros hasta la costa del Pacífico y allí el día que llueve es como de ala, hoy ha llovido. Se sorprenden y todo. No llueve todos los días en el trópico. Depende de en qué zona. Si Bueno, estás mira, más alto, si estás más bajo, si estás en la parte del Caribe o en la parte del Pacífico. claro, un ejemplo muy claro son los llanos en Venezuela. Están en el 8 norte. Ujú, O sea, están ujú, prácticamente pegados al Ecuador y tienen épocas de sequía. Por lo que he dicho, la ujú. relación, los llanos están hacia adentro, no tiene influencia del Golfo de México y por eso tiene esas épocas de sequía y están en el trópico. Lo mismo pasa en toda la costa pacífica de América. ¿Eh? Tiene unas Ujú. épocas de lluvia, pero también tiene unas épocas que no cae una gota. ¿Vale? Bueno, pues dicho Claro, todo esto, exacto. lo que he intentado son todos estos movimientos de que al fin y al cabo todo se resume en la energía. Yo cuando empecé con los invernaderos me dedicaba a utilizar relojes. Todos utilizamos relojes para poder poner en funcionamiento nuestros ventiladores, la nebulización, etcétera, etcétera. Y eso es lo que realmente me producía problemas, porque como he intentado explicar en la meteorología, todo depende de la energía que recibamos. No es lo mismo, tú puedes programar un reloj para que me haga un riego Ujú. y si de repente llega una borrasca y es un día lluvioso y baja la temperatura y nuestro reloj No te nos hace pone a, falta regar. Exacto. claro, pero como es un reloj se pone a regar. Yo siempre lo he Reloj te intentado refieres programar porque por el trabajo, a un programador de estos de a un ruedas, programador es sí, lo que te pero un refieres. programador horario. Sí, O sea, manuales. Ujú. lo que tiene que desencadenar los fenómenos en el invernadero es la energía. Exacto. Exactamente, Si tenemos más realmente. luz, más calor, necesitamos regar más. Exactamente más Menos calor, bueno, calor, porque menos. la luz se Exacto. traduce en calor, ¿eh? Sí, Entonces, sí, bueno, sí. pues esa explicación, un poco cómo funciona el invernadero. Bueno, eso que he explicado de lo que es la brisa de mar y la brisa de tierra, que la brisa de mar por el día va en este sentido hacia el continente y la brisa de tierra al contrario por la noche, ¿eh? Entonces, sale el sol por la mañana, calienta el invernadero. ¿Qué es lo que primero se produce? A ver, Cuando llegamos a un nivel de energía, no sé si oyen los ventiladores ahora. ventiladores. Vale, ahora se ponen en funcionamiento los ventiladores en el invernadero. ¿Quién me los ha puesto? Me los ha puesto el sol. No están programados. Cuando llegan, depende de la época del año, yo lo taro con una serie de temperaturas y, oye, mira, hoy cuando llegue, en esa estación, cuando llegue, por ejemplo, a 22 grados, se ponen en funcionamiento los ventiladores, ¿vale? Bueno, pues este Ujú. flujo de aire que he explicado antes empieza a meter aire húmedo desde el océano hacia el continente. Siguen los ventiladores, sigue subiendo la temperatura y empieza a meter humedad en el invernadero. Ahora lo estoy forzando para que lo podáis ver. Sí, pero eso va todo automatizado. Eso depende Claro, lo tiene todo con unos programadores y con todo electrónico y con unos sensores de humedad y temperatura, que todo eso él ahora le está dando a mano, pero todo eso va totalmente automático, deseando porque lo con estoy todos esos forzando ahora mismo sensores. para lo que Exacto. podáis ver. Lo que quiere decir con todo esto, que los fenómenos que se producen dentro del invernadero, desde mi punto de vista, claro, si a uno le va bien el invernadero, eso es una maravilla que a uno le funcione bien. ¿Eh? Es los niveles de energía que tiene el invernadero. ¿Eh? Ahora mismo se está Sí. empezando todo esto a humectar. Bueno, cuando llega a un tanto por ciento X de humedad, pues cogerá y parará. ¿Que tenemos más energía? Pues entonces tenemos precipitación, tenemos la tormenta montada. Y eso también lo marca el nivel de energía al cual llega el invernadero. No lo programa un reloj. ¿Eh? Yo antes lo hacía todo por tiempo. Pues mira, Ujú. pues va a regar tal día a tal hora. Bueno, A pues tal hora, sí. llegará y regará si tenemos la suficiente energía en el invernadero. Yo no quiero humectar el invernadero y no quiero regar el invernadero si el invernadero ya está húmedo o el invernadero está frío. ¿Vale? Sí. Bueno, ese es el Exacto, sí, proceso. sí, sí, no, para que, te digo, yo cuando estuve allí, que además lo vi allí en el momento, se entiende perfectamente, además, bueno, luego cuando mostremos la gráfica de cómo, bueno, el planito de cómo tienes el invernadero colocado, Sí. la cuestión es, a lo largo de unos 15 metros más o menos que tenía el invernadero, ¿verdad? No, no, tiene 14, 10 15, metros. 10 10 metros. metros, ¿vale? 10 por De 4. largo, entonces, 10 por 4 a lo largo, entonces, él lo que tiene es en la parte derecha del invernadero es como si fuera la costa. En el centro del invernadero sería un clima intermedio.
Y luego al final del invernadero todo lo que es zonas altas y zonas de bosque nublado y zona más fría. Y es alucinante porque además, dependiendo de los sensores de cada lado del invernadero, se conecta la humedad o se conecta la lluvia o se conectan los ventiladores. Lo tiene todo, es alucinante. Es alucinante el engranaje. Nos preguntan que cómo mides la energía. Con un termómetro. Ujú. Con un Con- termómetro. Entonces eso lo que... Sí, sí, Para sí, un sí. termostato, yo antiguamente lo hacía a base de relojes, luego, claro, luego siempre es una combinación de relojes, termostatos, relés, temporizadores, pero como aquí tenemos que generalizar, quien desencadena lo que pasa dentro del invernadero es el nivel de energía, y la energía dentro del invernadero se mide con un de termostato, ni más ni menos. Ahora os Exacto, enseñaré el pero controlador. ya no con uno, tú tienes varios, o sea, Pues tienes tengo, varios dependiendo tengo, de la tengo zona que como quieres. 5 termostatos para esos diferentes niveles de energía Claro, y luego varios humedostatos, ¿vale? claro, entonces Y alguno más que voy a poner, porque siempre vas buscando e intentando vas hacerlo afinando al máximo, sí. afinando al Entonces la máximo. historia ¿Lo es, ves? Mirar si cómo se queda el sabemos, sí, invernadero, ¿eh? ahora mismo estamos en una niebla densa, sí, Estamos en un bosque nuboso, ¿vale? Y eso estamos utilizando nebulización de alta presión. Yo el que sí, tengo en casa, el que tengo en casa, lo tengo con baja presión. Se puede hacer igual como con el que tienes tú, Cristina, que es un sí. nebulizador de baja, que funciona con 4 kilos de Nada, presión. con el agua del grifo normal, con Con el la alfa potencia que Grifemar tiene el agua del funciona. grifo, Este, ¿qué es lo que tiene? exacto. Pues lógicamente, este se mantiene en el aire, el otro cae al suelo enseguida, ¿no? Este tiene un aspecto Ujú. visual más bonito, humecta mejor porque se queda más en el aire, ¿eh? Y sobre todo enfría, porque ahora veremos cuando toquemos el tema de los nebulizadores, la nebulización buscamos dos cosas. Una es humectar el Sí, invernadero y otra es enfriarlo. Este invernadero, con 37 grados o 38 grados en la calle, no sube de 29. qué Mira, bárbaro. ahora se ponen en funcionamiento los ventiladores, esa brisa que hemos hablado antes, y vas a ver que va a empezar a Cómo barrer un poco desaparece la nube. y cómo va a desaparecer la Sí, nube. Vale. Pues mira, vamos a empezar un poco por el. Voy a seguir un poco la construcción del invernadero. Antes de ujú, tocar los diferentes aspectos del invernadero, ¿cómo creo yo que se debe construir un invernadero tropical? Insisto, en donde yo vivo. ¿Vale? Este invernadero, este año ha consumido 250 euros de energía. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque está aislado. Esto está aislado como una casa. El concepto del invernadero de cristal que tenemos todos para el cultivo de orquídeas en el 40 Norte no tiene sentido. Uno, ujú. porque las orquídeas sabemos todos dónde viven, con lo cual las orquídeas suelen tener luz cenital, cuando el sol está en la Luz parte desde alta, arriba. o Ujú. en el este y nunca a poniente. Casi nunca te encontrarás orquídeas en poniente de las montañas, en los bosques nubosos, que ahí pega mucho el sol por la tarde. Sí, en el Entonces, sitio que tú estás, vamos a afinar que nos están preguntando. Él hace mucho hincapié, Alejandro hace mucho hincapié, que estas condiciones son parámetros que él ha buscado para la zona donde él vive. Luego cada uno tenemos que hacer prueba-error hasta encontrar las nuestras. Alejandro ahora mismo está en la zona de Galapagar. Él vive el en esa zona. Escorial, a 1000 metros. El Escorial, sí, A 1000 metros sí, sobre sí. el nivel del mar. ¿Vale? Pero bueno, esto lo que el controlador este cubre todo. Claro, esto por decirlo, si cubre el invierno de aquí, cubre el verano de aquí, pues evidentemente puede cubrir cualquier invierno, cualquier verano en cualquier otro lugar. ¿Vale? Ujú. Entonces, la construcción del invernadero. El invernadero, desde mi punto de vista, tanto para calentarlo como para enfriarlo, los parámetros verticales, o sea, las paredes del invernadero, deberían ser de obra y aislados. ¿Vale? Yo esto Para concretamente lo he guardar hecho totalmente la energía. Sí, sí, para sí. guardar la energía. Además, es que si lo hacemos de cristal, o sea, tenemos, si son 4 o 5, tenemos un 80% más de pérdida de energía y de ganancia de energía en verano por los cristales Ujú. verticales. O sea, con lo cual yo lo único que tengo cristales o policarbonato es en el techo, ¿vale? Eso es Sí. importante, claro, porque si tengo un invernadero y cuanto más grande sea el invernadero, mayor es la pérdida, el coste económico, ¿no? De hecho, el Ujú, invernadero claro. perfecto sería un invernadero enterrado. Hacer un agujero, si tuviéramos en una piscina, Sí, eso sería el invernadero perfecto. ¿Por qué? sí, Porque yo eso lo he pensado alguna vez, ¿eh? Sí, sí, vale, sí. pues es que es el invernadero perfecto. Y ahí le ponemos el techo y vamos a tener un invernadero que va a estar a 15 grados, porque más o menos a 1,5 metros, 2 metros,
en la Tierra está a unos 15 grados centígrados, ¿vale? Entonces vamos a calentar muy poquito y vamos a tener que enfriar muy poquito. Ese es el invernadero perfecto, con lo cual, si alguien va a construir un invernadero, lo suyo es que todos los parámetros verticales, o sea, las paredes, las haga de obra, y si es de cristal, le puedo poner poliespán o lo que sea, pero con la luz cenital es más que suficiente. Sí, ¿Vale? yo en el mío, la mitad del invernadero he optado he puesto los corchos estos de poliespan. Sí, poliestileno. Exacto, la mitad del invernadero está tapado con eso. Eso se encuentra en sitios donde compras cosas de construcción y es súper Y fácil si de lo manejarlo pintáis, y si lo pintáis de blanco, mejor. Sí, sí, es un tono azul clarito, o sea, que es casi, es Pero bueno, si lo luminoso, pintas para de que dé la blanco, luz. si lo pintas de blanco con un spray, va a refractar mucho más la luz en verano. Mucho mejor, sí, 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 porque Es yo me he dado cuenta este año que poniendo la calefacción he ahorrado bastante, bueno, simplemente por poner pues 4 placas. por seguir con el invernadero, por ejemplo, en el clima en el que estoy yo, o pones policarbonato de 35, o sea, de 3,5 cm, vas a tener condensación. ¿Y cuál es el Ujú. problema de la condensación? Bueno, pues lógicamente aquí estamos, por ejemplo, a 16 grados, con un 90% de humedad y fuera estamos a 5 bajo cero. Ese cristal se pone a 5 bajo cero, ese vapor de agua que está en el cristal llega al punto de rocío, se condensa y ya tenemos gotitas heladas, que están cayendo sobre nuestras plantas y nos las están machacando. ¿Vale? Ujú. Y vamos a tener que gastar energía calentando el invernadero y con los ventiladores para eliminar esa humedad. Con lo cual, depende de la zona en la que estemos, nuestro policarbonato tiene que tener un espesor específico. Aquí 35 y en la costa, pues con 16 va sobrado. ¿Vale? Dicho esto, en el invernadero, construcción del invernadero, arriba, paredes y el suelo. El invernadero, lo suyo es que sea de un suelo duro y que tenga caída. Eso nos va a ahorrar también Sí, mucho dinero en energía. Si yo en invierno riego las plantas y tengo precipitación y tengo todo el invernadero mojado, la única manera de regar, de sacar esa humedad es a base de extractores, a base de ventiladores y a base de calentar. Energía, energía, energía. El suelo del invernadero tiene que ser rígido, no debe ser de tierra, ¿eh? Y ujú. tiene que tener caída para que el agua que caiga se vaya. Si no, lo vamos a pagar con nuestro bolsillo. Vale, Dicho esto, sí, perdón. mm, Nos comenta Pera, dice, pero con 4 paredes de obra en invierno tiene que tener poca luz. Para eso el tema de la orientación del invernadero es importante, ¿verdad, es Alejandro? total y absolutamente. Vamos a ver, la posibilidad yo, por ejemplo, por desgracia, los dos invernaderos que tengo, este de aquí, que estamos en Viveros Rucat, bueno, fue la nave que me dieron y es lo que tengo, ¿no? Y en el de Ujú. casa era donde me cabía. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que tener un invernadero. Si tú le pones esa parte de cristal, por eso, cuando tú haces un invernadero, lo suyo sería el parámetro vertical y en la parte sur, ese último metro que también fuese de cristal, precisamente para cuando el sol está abajo. Buena apreciación por Ujú. parte de Pera. Mira, ahora nos están preguntando de que si es un garaje, que si es una terraza cristalada, que si ¿El qué? ¿El qué? explica un poquito, sí, que si es un garaje, que si estás en un garaje, que si estás en una No, no, terraza no, no, no. cristalada. No, ese invernadero que estoy ahora mismo es un viver Rucat, que es un vivero enorme, tiene 80 naves. Y bueno, yo a base de darle el coñazo a José, que es el dueño de todo esto, durante muchos años, oye, que hay que montar un invernadero ahí, que eso va a funcionar y a la gente le va a gustar. Entonces, ya cuando no podía más, porque le puse la cabeza así de gorda, me dijo, mira, coge esa nave y olvídame. Entonces, claro, yo Claro, cogí esto la nave es, y la abracé. Tenga la orientación que tenga, ¿no? Pero bueno, tiene una orientación más claro, o menos buena, ¿eh? Y ahora lo vais a ver, porque ese es el invernadero pequeño, ahora estamos construyendo uno más grande, porque esto se va a ampliar y vamos a vender planta y vamos a hacer un centro didáctico de cultura natural. Y bueno, pero eso es un proyecto que en 4 o 5 meses lo tendremos ya puesto en marcha. Entonces, por seguir, hemos hablado de la construcción del invernadero. Hay que aislar el invernadero. El invernadero tiene que estar bien aislado. Y bueno, mira, estas son unas placas que yo utilizo. Siempre. Ay, vamos a ver. Lógicamente, en invierno, nosotros queremos que pase la máxima luz posible, ¿vale? ujú, Con lo cual, los cristales del invernadero tienen que ser, lógicamente, transparentes precisamente por el invierno. Simplemente sí, por esos 3 meses de invierno tienen que ser transparentes.
yo tengo dos filtros, este y el filtro exterior. Este lo Ese lo empiezo a utilizas poner, en verano. no, ahora te cuento. En Vale, cuanto, sí, en cuanto perdón. el sol empieza a subir en la bóveda celeste y empieza a calentar, lo que pongo es esto dentro del invernadero. ¿Por qué utilizo esto? Porque los toldos exteriores lo tienes que poner un toldo completo, entonces tapas todo el invernadero. El toldo Sí. exterior de color blanco, hay que ponerlo, Ujú. hay que Siempre buscarse blanco, sí. la sombra blanca, siempre, muy importante. Uno, porque refracta más y dos, porque el oscuro ya sería demasiado y se ve feo el invernadero todo negro arriba. ¿Qué es lo bueno que tiene este tipo de placas? Pues que son placas individuales y yo lo que consigo es dar luz donde yo quiera. Yo ahora, Ujú. cuando mueva el teléfono, vais a ver que todo el techo del invernadero, lo que hago es en el invernadero, esto le pongo unos angulitos en las vigas y lo que hago es lo quito, lo desplazo o lo meto uno dentro del otro. Eso me permite en ciertas partes del invernadero dar mucha luz y en otras partes dar poca luz a mi Y antojo. eso lo pones de ¿Vale? forma manual, como tú decías, Esto lo donde tú pongo de quieres. forma manual, si es que si no es imposible. Además, los Ujú. invernaderos, ahora vais a ver cómo está planteado este invernadero, todo lo que son sombras interiores son imposibles. ¿Por qué? Porque aquí toda la planta está colgada del techo. Si yo me dedico a poner las sombras que utilizan los invernaderos industriales, que son unas sombras que van por los carriles, se empiezan a enganchar con los alambres, las Ujú. ramas, ¿eh? Entonces esto va pegadito a Claro, la parte de arriba. Y lo que convierte es la luz directa, la convierte en luz difusa. ¿Vale? exacto. Y en cuanto llegamos ya ahora al solsticio de verano, al 21 de junio, que esto se empieza a calentar como un cocedero de marisco, entonces ya le pongo lo que es el toldo exterior, porque lo que realmente me quita el calor es el toldo exterior. Claro, yo Ujú. desde dentro, vale, estoy convirtiendo en luz difusa, estoy dejando que no entre luz, pero aquí, entre este cristal transparente y este, entonces se pone a 80-90 grados. El invernadero tenemos Sí, una superficie enorme a 80-90 grados, con lo cual el efectivo es el toldo exterior. Este el vale exterior. ¿Y lo entre pones temporada. pegado o también dejas unos centímetros entre lo que es el policarbonato y, el, No, y, no, el, y ese la va malla de pegado. fogueo? Ese es lo que hago yo. Va pegado. Imaginaros los tendederos de los patios de las corralas de Ujú. toda la vida. Pues dos Con las poleas, una a cada poleas. lado, una polea aquí, otra polea aquí, y entonces lo que hace, el toldo corre pegado. ¿Por qué tiene que ir pegado? Porque como sople viento y no esté pegado va a salir volando. Lo que Exacto, se tenemos hace que el procurar efecto es que vela y no se pase va. aire, ¿vale? Perfecto. Dicho esto, construcción del invernadero. Vamos ahora mismo con el tema de la calefacción. Ahora, cuando no quiero estar moviendo, luego lo moveré y lo enseñaré todo, el tema, ¿cómo controlo yo la temperatura? Vale, Como mira una siempre, cosita, Alejandro. Perdón dime, que te corte. Mira, nada, nos quedan unos 10 minutos más o menos. sí, Cuando Instagram nos eche, si quieres sí, podemos volver otra vez y muy empezamos otra bien, vez otro ratito hasta que la exposición puedas terminarla, ¿vale? muy bien, perfecto, Vale, pues te voy avisando yo con el tiempo. Es que a muy la hora bien, nos echa. vale. Es por Bueno, avisarte mirad, simplemente. Muchas ahora esto gracias. lo vuelvo yo, a ver si no toco nada y me lo cargo. A ver, esto le tengo que dar la vuelta aquí. ¿Veis? Ese es el controlador. ¿Veis que tiene Claro, T1, eso te T2? va midiendo todos los sensores que los tienes puestos estratégicamente en lugares y ahí te mide temperatura y luego Sí. va encendiendo y Todo apagando lo lo que que es hemos humedad y hablado lo que antes de es niveles de energía ventilador. Exacto, y sí, como veis también tengo relojes, ¿eh? Pero lo que sí, 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 desencadena sí. concretamente es este que pone Wind Humidity TD, ese de ahí es el que desencadena todos los fenómenos meteorológicos dentro del invernadero, ¿de acuerdo? Bueno, Ujú. pues aquí habéis visto el esto y esto lo veremos ahora más adelante. Vamos a hablar un poco de la calefacción. Vamos a empezar por el invierno. A ver, le voy a dar la vuelta. Ahí estamos. Yo lo que hago para conseguir, claro, para conseguir este efecto, el invernadero perfecto es un invernadero estrecho y largo. Porque yo lo que hago, el sistema de calefacción que utilicéis, sea el que sea, lo que hago es enfocarlo hacia esta pared de aquí. ¿Vale? Todo el calor que Ujú. está generando, concretamente, estos son unos radiadores con unos ventiladores, es una especie de fan coil casero, pero al fin y al cabo un fan coil, y lo que hace es Ujú. proyectar toda la energía sobre esta parte de aquí, que sería la parte cálida. ¿Por qué es interesante que sea de construcción de obra? Porque nosotros queremos calentar
algo que tenga masa. Si yo me dedico a calentar cristales, no estoy haciendo absolutamente, no estoy calentando nada, estoy calentando aire. Yo lo que quiero es calentar el invernadero. Entonces, ¿qué es lo que consigo? Pues lo que consigo es que en esta parte del invernadero tenemos 14 y 16. En esta parte, ¿me veis? ¿Se ve por aquí? Sí, 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 sí. Vale, aquí tenemos 12, 13, o sea, estaríamos más o menos a unos 1000 metros, y a partir de aquí estaríamos ya más de 1000 metros, de 1000 a 1800 metros. ¿Por qué se produce esa diferencia? Pues muy sencillo, porque yo taro el ventilador, yo taro la calefacción para que se ponga en funcionamiento, y el momento que hay un grado, para. Eso quiere decir que toda la energía se acumula aquí. Aparte, los ventiladores por la noche, cuando calientan, los ventiladores lo que hacen es estar dando, el aire está dando vueltas dentro del invernadero. Por la noche, cuando quiero conseguir este efecto, un ventilador se para y solo funciona el aire en esta dirección. Con lo cual consigo en esta parte del invernadero a 14 y 16 y en la otra parte consigo 10 grados. Claro. Esa es la Nos manera. están preguntando, Marian nos pregunta si comercializas el sistema. Sí, sí. Que se pongan en contacto contigo en privado y tienes Sí, que hacer mira, presupuesto y todo lo que en les hace falta. jardinesangrila.com, ahí aparece mi Sí, número de teléfono, ¿vale? perfecto. Es muy Vale. interesante. Bueno, pues entonces lo que hacemos con eso es conseguir nivel del mar, 1800 metros. Hay, cuando este invernadero, para conseguir eso, porque no quiero decir mentirijillas, ahí justo al final del invernadero, en los meses de invierno se pone una mampara y por la noche se Ujú. cierra. Y entonces ahí bajamos a 8 o 9 grados y conseguimos ese efecto de frío, ¿vale? En un invernadero, este mide 10, pero si tuviéramos 20 metros no haría falta la mampara. Por eso el invernadero, por esto es un invernadero muy específico para nuestro rollo de fría, intermedia y cálida, ¿vale? Entonces, así se consigue la temperatura. Lo siguiente que tenemos ahí, temperatura. Vale, para seguir hablando de temperatura máxima en el invernadero. La temperatura máxima en el invernadero la controlamos principalmente con los filtros solares. Si yo tengo una capacidad de enfriar y con la capacidad de enfriar que tengo no consigo que el invernadero se mantenga a 29 grados, lo único que nos queda es poner filtros arriba. Tan sencillo como esto. Y porque la planta en pleno julio y agosto esté en sombra total, no le va a pasar absolutamente nada. Ya ha recibido toda la luz a lo largo de todo el año. Aquí florece todo. Entonces lo que hago Ujú. es, por eso he dicho que a partir del del solsticio de verano, el 21 de junio, suele coincidir, hecho el toldo de arriba. ¿Vale? ¿Cómo se Claro, enfría el invierno? nos preguntaban aquí de cómo evitas la inversión térmica. Inversión térmica no se produce en un invernadero. Hay muy poca distancia. Aparte de eso, que eso no toca el tema de ventiladores, para evitar bolsas, se refiere, me imagino que se refiere no a inversión térmica, sino a bolsas de frío y bolsas de calor. Son los ventiladores, son el 80% del invernadero. ¿Eh? A Aparte ver, que, una es que cosita, yo perdóname quería que te ir a interrumpa. hablar por partes porque el ventilador, por ejemplo, estaba hablando de esto. El ventilador ya no es que nos seque el invernadero, ya no es que nos dé estructura a la planta, es que un ventilador, movimiento de aire, un estoma, es una válvula estática. ¿Eh? No es lo mismo que yo estar sentado en mi casa o yo abrir la ventana. ¿Eh? Cuando Ujú. se pone un ventilador, la absorción de CO2 aumenta un 30%. Tan sencillo como eso. No es lo mismo que la molécula de aire no se mueva o que la molécula de aire me esté metiendo en el estómago. Estos son estudios de invernaderos forestales en Estados Unidos, el día que lo leí yo, y efectivamente funciona así. Con lo cual, el ventilador, y lo mismo, el ventilador va con lo de los termostatos. Si hay energía, tenemos aire, un día nublado, no vamos a tener fotosíntesis, nos va a hacer falta mucho menos ventilador, pero efectivamente hay un funcionamiento errático, un cuarto de hora sí, un cuarto de hora no, precisamente para que no se formen bolsas de aire. Me imagino que es a lo que se refería la pregunta, ¿no? El Vale, tema una este de la cosita. Aquí inversión nos térmica. están. Lucía Beamonte ¿Mm? estaba poniendo aquí tus datos, ha puesto tu número de teléfono Hola, y ha Lu. puesto tu dirección de la web de Jardines Sangrila. Ah, muy bien, muchas gracias.
a ver, es que luego ha entrado alguien que dice que no publiquemos información personal en un directo de Instagram. A ver, estos datos Alejandro los tiene en su web, no pasa nada. Das tu Por eso he consentimiento, dicho, ¿verdad? por eso he Sí, sí, dicho que sí. es mi página web, jardinesangrela.com. Gracias. Bueno, No, ya. era simplemente por aclarar que no pasa nada porque él lo tiene público en su web. Sí, 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 Así no que tengo no, ningún no va a haber problema. ningún problema. Nadie te va a llamar a molestar. En todo caso, que te pidan No, no, presupuestos. hombre, no, pero Pero para eso estamos, ¿eh? A mí todo eso no me por molesta, todo eso, lo contrario. Me gusta, porque exacto. como a nadie le gustan las orquídeas de mi entorno, y en general, pues qué Pues cosa más oye, bonita que poder hablar con gente que le gustan aquí los tienes un orquídeas, ¿no? caldo de cultivo importante, ¿eh? Así que no. Por eso te digo que si alguien te llama para pedirte presupuestos y para poder aprender y ir a visitarte Hombre, o claro, cualquier de cosa que tú hecho, puedas aclarar. ahora lo enseñaré si hay tiempo, el invernadero este, que esto es un invernadero de 40 metros cuadrados y estamos haciendo aquí uno de 250 metros cuadrados, ya con, Ujú. ya con músculo empresarial, ¿no? Porque hay un empresario que está invirtiendo en todo esto. Sí, ¿Mm? pues genial, Alejandro. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a acabar este directo y volvemos a Muy bien. enganchar, ¿vale? Así que Muy bien, nada, en un entonces, minutito nos vemos otra vez. Sí, ahora, dime. ¿dónde tenía que dar? Que no me pase lo de En el antes. mismo sitio, en el mismo sitio. Tú ahora te metes en mi directo, igual que lo has hecho ahora, y yo te veo Sí, ahí y te vale, vuelvo a llamar. vale, vale. Bueno, ten Nada, igual que lo paciencia hemos si no hecho le doy a la antes. primera, ¿eh? No, y si no te llamo como antes, no hay Vale. problema. Venga, hasta Que ahora. dice, están deseosos de ver tu invernadero. Quieren ver Venga, el tour. venga. A ver. Dice, vale, sí, sí, Víctor, se puede visitar. Vosotros darle un toque a Alejandro y cuando él pueda os atiende Todos los días encantados. viene gente aquí a ver el invernadero. Todos los Por días. eso, no hay ningún problema. Yo fui, me atendió No hay problema. genial y la verdad que es digno. Y cuando monte el grande,